Estimados hermanos, es nuevamente un gran gusto poder saludarles. Les habla el pastor Gabriel Torres de la Iglesia Misión Centro Cristiano de Avivamiento desde Maipú, Santiago, aquí en la nación de Chile. Y como ya es costumbre, hemos estado hace bastante tiempo compartiendo estos videos cortos. Son reflexiones que nosotros tomamos de la palabra del Señor y que queremos compartir con usted. Entendemos que de alguna forma el Señor nos está motivando a poder compartir esto para que el corazón del creyente pueda ser edificado, para que aquellos que están viviendo en situaciones tal vez irregulares con el Señor puedan recibir a través de estas palabras el aliento que necesitan para tomar las decisiones correctas y para caminar con el Señor como el Señor nos manda. En esta oportunidad, y siguiendo un poco con la idea de lo que había compartido en el último video, yo quisiera leer un versículo que se encuentra en el libro a los Gálatas, y en el capítulo número 5, versículo número 16. Y dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. La vez anterior yo compartía sobre la necesidad de que nosotros tomemos una decisión. El Señor siempre nos está llamando a tomar decisiones respecto a las cosas que nos pasan, respecto a las circunstancias que vienen a nuestras manos, a las situaciones que nos toca vivir cotidianamente. Nosotros siempre tenemos por lo menos dos posibilidades. Una posibilidad es escoger lo que ya conocemos como la voluntad de Dios para nuestras vidas. La otra posibilidad es escoger lo que probablemente a nuestra carne le es grato, pero que sabemos nos llevará lejos de la voluntad del Señor. Y es tan triste saber que por una parte tenemos el conocimiento de lo que Dios desea, pero por otra parte es más fuerte en nuestro interior el deseo de hacer aquello que sabemos que no le agrada al Señor. ¿Sabe? Esto me hace pensar en la palabra dicotomía. Cuando nosotros tenemos el corazón dividido, es muy difícil que podamos lograr el propósito que hay en nuestro interior. Es muy difícil que nosotros podamos terminar en el lugar donde Dios quiere llevarnos si nosotros no nos entregamos por completo, enteramente, a la voluntad del Señor. Y aquí el apóstol magistralmente colocaba esta lucha que se genera entre la carne y el espíritu. La carne la entendemos como esa parte de la naturaleza caída que hay dentro de nosotros, ese lugar donde habitan nuestras, digámoslo así, nuestras bajas pasiones, ¿no? Aquellas cosas que lamentablemente nos sujetan a la terrenalidad. Y sabemos, por lo menos nosotros los que hemos nacido de nuevo por la gracia de Jesucristo, sabemos que en nosotros coexisten dos naturalezas. La antigua naturaleza, pudiéramos decir la naturaleza adámica, y por otra parte la nueva naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu, la naturaleza de Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él no viene solamente para ayudarnos y para hacer una buena influencia en nuestras vidas. Él viene precisamente a poner por tierra esa vieja naturaleza. Él viene a anular esa vida anterior y a poder vivir en nosotros la vida nueva, la vida de Cristo. A veces tenemos la falsa impresión de que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos a tomar algunas decisiones. Pero mi querido hermano, mi querido amigo, el Espíritu Santo no ha venido a nosotros para influenciarnos para bien. Él ha venido a nosotros para vivir en nosotros la vida de Jesucristo. Y si nosotros no tenemos claro ese punto, difícilmente podremos llegar al término de la carrera a la cual Cristo nos quiere hacer correr. Me gustan las palabras de Pablo cuando él dice que él ha guardado la fe, que él ha peleado la buena batalla, que él ha acabado la carrera. Qué importante es que nosotros podamos un día decir: Señor, gracias a haberme sometido, gracias a haberme sujetado a tu voluntad, al liderazgo de tu Espíritu, hoy puedo acabar la carrera y no venir avergonzado delante tuyo, temeroso de cuáles serán las reprensiones que tú vas a hacerme, sino poder decir como Pablo, confiado, contento, sé que me espera la corona de la vida. La vida del Espíritu es una vida maravillosa, es una vida que realmente nosotros no nos lamentaremos nunca de vivir,
Pero vivir bajo la naturaleza caída, bajo el dominio, el gobierno de la carne, es algo terrible. Allí es donde penan nuestras pasiones más bajas, nuestros deseos más malos, más ocultos, más terribles. Esa terrenalidad que usualmente es ocupada, la debilidad de esa carne es ocupada es una plataforma por medio de la cual el enemigo actúa y causa grandes estragos en nuestras vidas y a través de nosotros también en la vida de otros. Tenemos que, continuando con la idea, tomar la decisión. Tenemos que nosotros entender, si hemos de vivir para el Señor, tenemos que vivir con todo para el Señor. Y tenemos que vivir diariamente tomando la decisión de que escogeremos cada vez aquello que sepamos que es bueno, que es agradable delante de Él. Curiosamente, yo me encuentro en muchos lugares, seguramente usted también, con personas que se dicen cristianas, que hablan del Señor que inclusive más, tal vez congregan en alguna iglesia y participan incluso de algunas de las cosas que se hacen en esa iglesia, pero que desafortunadamente en su manera de vivir deja mucho que desear, en su manera de vivir, en su manera de proceder. Uno no ve a Cristo. Y la verdad es que esa es la forma más alta de engaño, el creer que las cosas son como realmente no lo son. El Señor vino para que nosotros fuéramos libertados por su verdad. Y una verdad poderosa es que nosotros no podremos vivir una vida cristiana exitosa mientras no nos entreguemos y sujetemos al liderazgo de su Espíritu. El Señor dijo que Él nos había hecho más que vencedores, pero también dice en su palabra que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y también agrega, para aquellos que no son sujetos o movidos por la carne. Este es un tema para largo, pero yo quisiera por ahora solamente decirte, querido hermano, quisiera por una parte animarte a continuar, a no tirar la toalla, a saber que el Señor está allí, que el Señor que te llamó tiene la firme convicción de permitir que tú llegues hasta el final de este camino. El Señor no es de aquellos que a mitad de camino se arrepienten. Él tiene propósitos eternos, claros, definidos. Y Él ciertamente si te llamó es porque quiere hacer su voluntad en tu vida. Pero que Él pueda canalizar y cumplir cabalmente su voluntad en nosotros no depende solo de Él, dependerá de las decisiones que nosotros tomemos diariamente. Tienes que saber, estimado hermano, que cada decisión que tomamos diariamente o nos acerca o nos aleja del propósito divino. Y por cierto, cada decisión que tomamos en favor del Espíritu, siguiendo el liderazgo del Espíritu, nos acercará a Cristo. Nos permitirá no solamente estar más cerca de Él, sino poder experimentar de una manera más poderosa su amor, su presencia, su unción, su vida en nosotros. Y por cierto, nos alejará de los peligros de la vida entregada a la naturaleza terrenal y caída. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos que velaran, que oraran, para que no entraran en tentación. Jesucristo mejor que nadie sabía que la carne es débil. Y si tú y yo no lo entendemos, verdaderamente no creo que lleguemos al final que Cristo preparaba para nosotros como meta, que es su reino, que es ese lugar maravilloso que Él dijo que había ido a preparar para aquellos que confiábamos y le creíamos y caminábamos junto a Él. Quisiera animarte, estimado hermano, a que no tires la toalla, a que camines, pero que camines diariamente tomando las decisiones correctas. Si tú decides por lo de Cristo, te aseguro que no te vas a arrepentir. Que el Señor te bendiga. Gracias por escuchar y gracias por tomarte este tiempo, confiando en el Señor que estas palabras sean de edificación. Me despido hasta una próxima oportunidad. Amén.